Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy conoceremos la historia de Carol Villarroel, una mujer quien a pesar de haber sufrido violencia física, mental, de todos los aspectos en su infancia, hoy es una nueva mujer en Cristo Jesús. Antes de conocer esa tremenda historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la guía de estudio bíblico Jesús, restaurador de la vida. Para solicitarlo, solo debes escribirnos al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org o también puedes contactarnos al WhatsApp más 55 12 98 100 14 60. Te haremos llegar gratuitamente este material gracias a las donaciones que realizan nuestros ángeles de esperanza. Ahora sí, vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Carol Villarroel es chilena, está casada con Ricardo Tovar y tienen dos hijos, Javier de 19 años y Alonso de 11. Actualmente ella y su familia residen en la ciudad de Talca, donde trabaja como departamental del Ministerio de la Mujer, Familiar, Infantil y Adolescentes. Cuando tenía 9 años, un tío recibió el Evangelio. Eso ayudó mucho en su vida, ya que asistió a la iglesia en ese tiempo, y cuando fue adulta y buscó la palabra de Dios, encontró la misma iglesia. Las oportunidades laborales y bendiciones de Dios le llevaron a trabajar en la Universidad Adventista de Chile, siendo la primera pastoral capellana. Vamos a conocer a Carol, su familia y cómo el Señor le ha mostrado un camino lleno de bendiciones. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estamos viendo el video biográfico de Carol Villarroel. Ella es una mujer tremenda, chilena, pedagoga y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su impactante testimonio de vida. Adelante, Carol, bienvenida, qué placer conocerte. Bueno, ya nos conocíamos, qué placer tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Muy bien, querida Ángela, muchas gracias por el saludo. También mando un saludo cordial a cada uno de nuestros amigos que pueda estarnos viendo el día de hoy. Felices nosotros de tenerte. Dije, te conocía porque cuando hacíamos la producción en 2015 del programa Iglesia en Marcha, ahí tuve la oportunidad de conocer a Carito, quien lideraba en ese momento el área del Ministerio de la Mujer para la Misión Sur Metropolitana, que para traducir, que es la sede administrativa de la Iglesia Adventista en la zona sur de Santiago, así que allí te conocí y feliz ahora de tenerte aquí en Identidad, de poder conocer más acerca de tu historia, que es una tremenda historia y esperamos que nuestros amigos puedan hoy disfrutarla. Carito, quiero pasar a un tema un tanto sensible con respecto a tu infancia. Sé que fue un tanto dura de maltrato. Cuéntanos en detalle cómo fue para ti. Así es, fue una etapa bien compleja, con muchas vulnerabilidades. Yo me crié con mi abuela materna porque al año de edad mi madre viajó a Alemania, así que ella me dejó a cargo de mi abuela materna y mi padre falleció cuando yo tenía 8 años. Lamentablemente no crecí en un hogar, ¿cierto?, conformado, sino que más bien disfuncional. En algunos episodios mi madre volvió, estuve un tiempito con ella, pero no nos fue muy bien porque lamentablemente por diferentes decisiones que en el momento no juzgo porque sé que mi madre también tenía sus problemas, pasamos hambre, fueron momentos muy duros, también hubieron episodios de violencia familiar. Mi abuela materna, dentro de lo que pudo, ella trató de hacer lo mejor posible, pero ella también tenía historias pasadas, una niñez muy dura, ella se crió en un convento, entonces ella se refugió mucho también en el alcohol. Así que muchos días me tocaba convivir con eso. Eran días difíciles en los cuales ella bebía, yo tenía que cuidarla, acostarla, había momentos de violencia. Y así pasó mucho tiempo, hasta la etapa de la adolescencia, por lo menos.
Hubieron también episodios de abandonos y algunos otros episodios más también de abuso, se podría decir. Entonces, claro, la infancia fue muy, muy difícil, una infancia que dejó muchas heridas que finalmente salieron a flote en la etapa de adolescencia. Allí es donde se notó todo este tema. Claramente caí en depresión, busqué refugiarme en otros aspectos. Allí, cuando yo tenía 17 años de edad, bueno, en realidad cuando tenía 15, yo conocí a mi esposo actualmente. Los dos éramos muy jovencitos. Él también venía de una familia muy disfuncional, también con muchos problemas. Él se crió bastante en la calle. Entonces, ahí en la etapa ya de la adolescencia, pues nos juntamos con muchas carencias y bueno, ahí nosotros fuimos padres jóvenes. Yo a los 17 años ya fui mamá, así que una mamá adolescente. Wow. Me gusta mucho que cuentes tú la historia, Carol, porque dice, no, es que el cristiano, el que trabaja en la iglesia es perfecto, a él no le pasa nada, es un santo, Dios lo tiene, pero su vida es perfecta y no es así. Nuestras luchas personales son duras. En tu caso, Carito, lo que viviste en la infancia, que puede estar pasando muchas personas en este momento, igual depresión también, durísimo, abandono, violencia de todo tipo. Y yo por eso te admiro, querida Carito, o sea, de cómo Dios te encontró de una forma maravillosa y vamos a descubrir cómo sucedió el milagro. Sé que en algún momento te acompañaron o fuiste a la iglesia, pero muy poquito. Cuéntame cómo fue ese nexo y qué te hizo sentir en ese momento. Claro, dentro de la etapa de la infancia hubo un tío que él recibió el mensaje por parte de unos vecinos y fueron aproximadamente un tiempo, unos meses que él siendo pequeño, cuando yo tenía como 9 años, 10 años aproximadamente, me llevó a la iglesia donde yo vivía. Yo antiguamente vivía en la localidad de Pedro Aguirre Cerda, cerca de la comuna de Los Espejos. Y allí él me llevó En unos Santiago. meses, entonces, en Santiago, sí. Y él me llevó unos meses allí a la iglesia. Eso siendo tan pequeña fue impactante para mí porque cuando yo llegué a la clase de niños, por ejemplo, que la iglesia tenía preparada, yo veía a las maestras dedicadas, comencé a aprender cosas muy importantes de la Biblia que a mí me sorprendieron como niña. También conocí el Club de Conquistadores, logré participar allí. Entonces fueron instancias que me marcaron mucho. Yo vi ahí en la iglesia una familia que yo no tenía en mi casa. Lamentablemente no pude seguir asistiendo porque mi abuela dentro de sus creencias ya era muy católica, entonces no me dejó seguir asistiendo allí a la iglesia. Y así pasé, seguí avanzando con las diferentes luchas, problemas desde pequeña, pero ya cuando nosotros nos unimos con Ricardo, ya siendo más adultos, ¿cierto? Comenzó a existir un vacío en el corazón. Yo me di cuenta que había logrado salir adelante de toda la adversidad que había vivido cuando pequeña, pero que algo faltaba, que no dependía solamente de mis propias fuerzas, sino que algo faltaba. Entonces, esta semilla que en algún momento me entregaron cuando pequeña comenzó ahí, ¿cierto?, a generar cierta inquietud por la obra del Espíritu Santo y yo comencé a tener esta necesidad de reencontrarme con Dios. Yo dije, bueno, salí, avancé, estoy aquí, tengo trabajo, tengo estudios, está mi hijo un poquito más grande, pero algo falta. Y eso algo que faltaba en el corazón claramente era Dios. Entonces un día, en mi trabajo, yo trabajaba en un servicio técnico, en una automotora. Voy al baño y ahí me arrodillo para clamarle al Señor y decirle, Dios, yo sé que tú existes, pero yo quiero ir al encuentro tuyo y quiero que me digas dónde está tu iglesia verdadera. Esa fue la pregunta clave. Siempre voy a recordar porque fue una pregunta muy concreta y el Señor me respondió de manera muy concreta. Entonces fue allí como un junior que trabajaba en ese lugar, recibió afuera en la calle un material, un DVD del Gran Conflicto, donde salía el pastor Luis González entregando ahí lecciones importantes, estudios de la Biblia.
me lo dio, yo lo recibí, cuando llegué a mi casa lo vi por completo. Y la verdad fue realmente la voz de Dios hablando mi vida, entregando respuestas y restaurando mi corazón porque mi vida estaba muy dañada, muy dañada. Entonces ahí frente al televisor yo tomo la decisión de entregar mi vida al Señor. Me emociona mucho cuando una persona con el corazón sincero le dice a Dios, tú me dices, tú estabas arrodillada, muéstrame, Señor, ¿cuál es tu iglesia? Y Dios responde con la iglesia adventista. No es casualidad que haya llegado con un DVD justo, lo hayas visto y el Espíritu Santo haya empezado a hacer su obra. No hay casualidades, no existen casualidades para Dios. Causalidades, sí. Todo tiene una causa, un propósito, nos decía un amigo que invitamos acá en Identidad también. Y me emociona mucho cuando uno clama, Señor, muéstrame cuál es la iglesia verdadera. Clamando con un corazón sincero, muéstrame tu verdad, tu palabra. Y te lleva al DVD del gran conflicto donde empiezas a estudiar la Biblia. ¿Qué pasa Así es. después, Carito? Así es como tú lo señalas, Ángela, fue un clamor que salió desde el corazón frente a toda la angustia que había, todas las heridas, todo el dolor y también dándose cuenta que al final como ser humanos no somos autosuficientes, que todavía falta algo en nuestra vida y ahí yo me daba cuenta que ese algo o alguien es Dios. Entonces frente a ese clamor también ocurrió algo muy impresionante porque yo me doy cuenta y lo confirmo que cuando el Señor hace las cosas, realmente las hace de una manera tan perfecta que yo no me había dado cuenta que paralelamente el Espíritu Santo estaba trabajando también en el corazón de mi esposo. Mi esposo, bueno, en ese tiempo no creía, o sea, creía en Dios, pero más bien era anti-religión, por así decirlo. Había un prejuicio muy grande. De hecho, él pertenecía a las tribus urbanas, él era jijopero, lo que se llama jijop, ¿cierto? Jijopero. Entonces, él tenía otro estilo de vida, él estaba en la calle, básicamente. Y cuando yo le comento de esto que había recibido, de que, perdón, de que yo quería entregar mi vida al Señor, porque necesitaba acercarme a Él, porque como tú dices, Él me había ya encontrado. Yo le digo que voy y me voy a entregar a él a pesar de lo que él diga, a pesar de que se oponga, o sea, lo que pudiese ocurrir. Y él me dice, yo también quiero, y me pregunta cómo hacerlo. Entonces, a mí me sorprendió mucho porque yo no esperaba esa respuesta. Y ahí él me comentó de que durante varias noches él había estado con insomnio y se levantaba en la madrugada. Y el único canal que estaba disponible, ¿cierto? Que estaba transmitiendo allí, era el canal Nuevo Tiempo. Entonces él veía los episodios del Pastor Bachelor, de eventos finales, y él nunca había conocido, nunca había escuchado esa realidad. Cuando la conoció, realmente él comenzó a sentir esta necesidad de conocer a ese Dios, de acercarse a él. Así que ese día también él decidió y ambos, solamente por la obra del Espíritu Santo trabajando de manera paralela, decidimos salir de nuestro hogar y comenzar a buscar esa iglesia que en algún momento yo había visitado cuando pequeña. Voy a hacer otro paréntesis que causalidad de Dios. Tu DVD que llegó al trabajo y el canal que él estaba viendo en la noche coinciden que es lo mismo, es la iglesia de Dios. La iglesia que Dios preparó para el tiempo del fin, ese pueblo en realidad, nosotros. Y me emociona mucho porque tú, Carito, tu esposo Ricardo, son nuestra razón de ser. Por eso existe la TV Nuevo Tiempo. De hecho, yo quiero hacer un paréntesis, invito el sábado 3 de diciembre, es la ofrenda nacional de Nuevo Tiempo que nos permite llegar más lejos. Y en tu caso, Carito, tú eres nuestra razón de ser, por eso existimos. Ricardo es nuestra razón de ser, de que esté transmitiendo la señal Nuevo Tiempo a través de la TV, a través de la radio, en las redes sociales. Me emociona muchísimo de cómo Dios los encontró a los dos de diferentes formas, videos igual con el mensaje del Señor y de la palabra. Cómo les fue buscando la iglesia que hacía esos videos, Carito. Así es.
Fue impresionante porque a pesar de vivir en el mismo sector, después pasando los años nunca habíamos visto la iglesia. Claramente ahí había una lucha espiritual, pero ese día con la ayuda del Señor y con su guía llegamos a la iglesia y fue maravilloso porque recibimos el cariño desde el inicio, desde la entrada, desde la recepción de la iglesia recibimos el cariño. Con sorpresa, porque ellos, nuestros hermanos ahí de iglesia estaban muy sorprendidos de cómo habíamos llegado, por qué habíamos llegado, y ahí nosotros le comentamos, ¿cierto?, nuestra historia. Fue una acogida tan grande, tan especial, que no pasaron muchos días, ¿cierto?, en los cuales nosotros pudimos finalmente sellar nuestro pacto con el Señor a través del bautismo. Fue en un proyecto Miel, en un proyecto que se realiza en verano, donde en ese tiempo los ancianos de iglesia tenían la oportunidad de participar de esa ceremonia y fuimos bautizados. Fue un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Siempre recuerdo ese momento con mucha alegría porque realmente sentí, experimenté el perdón de Dios y también cómo Él comenzaba a trabajar en mi vida, sanando mis heridas, sacándome de la oscuridad, porque literalmente yo vivía en una oscuridad profunda, en un pozo. Por eso también logro comprender cuando muchas personas están viviendo por depresión, donde se sienten muy hundidas, donde se sienten muy dañadas, donde han perdido su dignidad. Pero cuando entregué mi vida al Señor, cuando entregamos nuestra vida al Señor, realmente sentimos que Dios nos abrazó y nos brindó una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. De hecho, la iglesia nos acogió tan bien que también nos invitaron a servir, a conocer las diferentes áreas, departamentos que tiene nuestra iglesia, como por ejemplo el área conquistadores, ministerio infantil, áreas para las mujeres que son maravillosas. Entonces desde allí nos comenzamos también a aferrar en esa área de servir a los demás. Wow. ¿Cómo fue ya ese caminar? Porque el bautismo es el nuevo nacimiento, empezamos de cero, tú dices, sanamos muchas cosas y eso solo lo logra Jesús, Dios en nuestra vida, el perdón, la restauración total que Él provoca en nuestra vida. ¿Cómo siguió de ahí para adelante el camino con ustedes, con su hijito en ese momento, su hijito mayor? Me imagino feliz, porque empieza un cambio con Jesús en la familia, qué hogar feliz, con Cristo en la familia, qué hogar feliz. ¿Cómo fue en tu caso, Carito? Así es, vivir el amor y el perdón de Dios es algo muy real y nosotros lo experimentamos en ese momento, bueno, y desde antes también cuando Dios nos empezó a dar esta oportunidad. Pero ese momento fue muy especial, la acogida de la iglesia, el bautismo, el que nuestro hijo ahora tuviera otra posibilidad también de crianza, de comenzar a cambiar también muchos aspectos de nuestra vida, porque la palabra de Dios va guiando, va entregando consejos, cosas que yo no conocía, que mi esposo tampoco conocía, porque como veníamos de familias disfuncionales, creo que no teníamos ningún ejemplo positivo. Entonces solamente Dios comenzó a darnos sabiduría, a entregarnos la guía, a mostrarnos, ¿cierto?, en los aspectos que podíamos estar mal, pero que Él nos daba la oportunidad de poder ir cambiando para también entregarle eso a nuestro hijo. Pasó un tiempito también y él a los 8 años también decidió entregar su vida a Jesús, desde muy pequeño también comenzó a servir en la iglesia, bueno, que actualmente es el hijo mayor que está estudiando teología. Y la verdad, querida Ángela, los problemas puedo decir que igual continuaron, porque los problemas continúan en esta vida. Sin embargo, hay una gran diferencia porque en medio de esos problemas nosotros comenzamos a ver la mano de Dios, a darnos cuenta que en los momentos más difíciles Dios seguía estando con nosotros, entregándonos la paz, la guía necesaria, viendo que tenemos una gran familia, porque la Iglesia Adventista es una gran familia a nivel mundial. Es un pueblo que está ahí unido para apoyarse mutuamente. Entonces, todas esas cosas finalmente a nosotros nos muestran día a día que hay una esperanza mayor frente a cada problema y cada dificultad. Y bueno, y ahí el Señor siguió abriendo las posibilidades porque pasamos por diferentes áreas de servicio dentro de nuestra iglesia. Entonces ha sido maravilloso también el crecimiento en Cristo, cómo nosotros podemos crecer a través del área del servicio.
Wow, qué hermoso, Carito. Actualmente, y comentamos al principio, tu esposo está estudiando el último año de teología. ¿En qué momento Ricardo decide ser pastor y cómo se da esa oportunidad en sus Sí, vidas? esto fue aproximadamente en el año 2016, 2017, cuando yo estaba como líder allá en la Misión Sur Metropolitana de Chile. Ahí la iglesia me había hecho un llamado a mí de manera excepcional. ¿Por qué digo excepcional? Porque yo no estaba ligada, ¿cierto?, al área. Sin embargo, el Señor abre esa oportunidad, un privilegio, una bendición para mi vida, y eso también trae bendición para mi familia. Entonces mi esposo comienza a experimentar este llamado que se comienza a confirmar en su corazón. Algunos de nuestros amigos, hermanos, lo llamaban pastor y él tenía que aclarar, él decía, no, yo no soy pastor. Entonces muchas cosas fueron como confirmando este llamado de prepararse al 100% para ya servir completamente, porque entendemos que en lo que nosotros hacemos todos podemos servir, pero sin embargo Ricardo comenzó a sentir este llamado de ya servir plenamente, o sea, 24/7. Entonces allí en esos años aproximadamente está este llamado. Cuando él me lo comenta, yo inmediatamente le digo, vamos, tenemos que avanzar, y es el llamado del Señor, hay que ir por fe. Tal vez parecía una locura porque nosotros ya adultos, ¿cierto? Asentados ahí en Santiago, con nuestro hijo, parecía tal vez algo extraño. Ya estaba Alonso también, nuestro hijo menor, pero no dudamos, nunca dudamos, quisimos seguir avanzando y comenzamos, por así decirlo, de cero, y nos fuimos a la UNACH, y allí una vez más vimos la mano del Señor sustentándonos en todo momento, en todo momento. Wow, qué maravilloso, Carito. Sin duda han sido un matrimonio de mucha bendición para la iglesia. Han entregado muchas cosas mutuamente. Tanto la iglesia como ustedes también a la iglesia, una familia, como tú dices, somos una gran familia y me encanta que en tu vida Dios te haya encontrado. Dios haya encontrado a Ricardo, los haya encontrado como familia y compartamos juntos esta fe tan maravillosa, esta esperanza también. Yo quiero agradecerte, Carito, por tu tiempo, por la disposición, por habernos contado tu historia tan maravillosa y quiero invitarte para que dejes un mensaje final a nuestros amigos quienes están viendo el programa en este momento. Tal vez no lo sabemos, están pasando por problemas de alcoholismo, drogadicción, violación, depresión, pero ¿quién más para decirlo que tú, con mayor autoridad? ¿Qué le dirías en este momento a estas personas que están viendo en general el programa aquí en la TV Nuevo Tiempo? Adelante, Carito. Cada uno de nosotros es una historia particular, una historia que no está exenta de luchas, de dificultades, de dolores, de sufrimiento, pero también cada uno de nosotros se puede transformar en un gran testimonio para honrar el nombre de Dios. Quiero solamente compartir que la esperanza siempre va a estar la esperanza cuando nosotros decidimos levantar nuestra mirada, aunque nos sintamos lo más hundidos, ¿cierto?, en la oscuridad mayor, pero si decidimos levantar nuestra mirada y encontrarnos con la mirada de Cristo, nos vamos a dar cuenta que Él realmente puede trazar un testimonio, puede trazar una nueva historia, y esa nueva historia siempre va a venir cargada y va a venir llena de amor y de muchas bendiciones, no solamente para nosotros, sino que también para poder compartir y ayudar a otros que también puedan estar pasando por la misma situación. Amén. Muchas gracias, querida Carol, por ese hermoso mensaje. Y quiero invitarte, querido amigo, querida amiga, para que vayas a Romanos, capítulo 8, verso 37 al 39. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada puede separarte del amor de Dios. Solo debes aferrarte a Él, a sus promesas, a Cristo Jesús, nuestro Salvador, que vino a esta tierra
a morir por ti, a morir por mí. Solo debes decidir por Él. Hoy es el día de tu salvación. Que Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y también te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo. Un abrazo.